3. Buenas tardes, Davor, buenas tardes, Juliana, y buenas tardes, Federica. Bueno, Hola. vamos a tener la sesión para Davor. Ya nos hizo favor de explicarnos todos los puntos. Y vamos, Fede. Mira, acá no, perdón, acá no me graba. A ver, déjame ver acá. Entonces, vamos a... Ya. Vamos ahora. ¿Aparece o no? Yo- Sí. Según yo sí, ¿no? No aparece ningún cartel, nada. Ahí está. Entonces, vamos. Voy a contar de 5 a 1. Primero, Fede, quiero que me des el peso energético de su nombre, Davor. Segundo, quiero que me des el peso energético de su nombre junto con el peso energético del territorio donde ese nombre fue otorgado. Y me dices cómo está su energía. Y cuento de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Lo primero que veo es el nombre de Davor al revés, empezando por la R. Roabad. Robad. Ajá, Ujú. así. Y esa forma es como si él camina para atrás. Es como si él todo el tiempo energéticamente, es como si su frente sería su espalda. Ujú. Entonces, él es como si hacia, hacia la gente o hacia el territorio, es como si va marcha atrás. Pero cuando me decías en el territorio, es como si él está como estas espadas vikingas clavado así el nombre de él sobre el territorio. Es como si el nombre de él tiene una forma que, que genera mucha nutrición para esa tierra y se presenta casi como un héroe para su territorio. Entonces él está ahí plantado energéticamente como muy erguido, pero para ese espacio en donde él tuvo su natalidad, en donde nació en esta vida. Ok, quiero que vayamos en esta línea de tiempo, en esta natalidad, en esta vida, y quiero que vayamos al punto de cruce donde este nombre se voltea, o sea, donde él anduviera de espaldas y donde él decide gestarse y nacer en ese lugar donde va a recibir la nutrición energética que necesita. Pero ¿para qué? Necesito entender para qué. Cuando me dijiste el cruce, es como si ahora estoy viendo como una parte es como si la pierna derecha de él está por sobre la izquierda, pero en la parte de la rodilla. O sea, la rodilla se dobla y se cruza sobre la pierna izquierda. Ujú. Esa forma es como si protegiera los genitales. Es como si ocultara su genitalidad. Em, Se percibe como una apertura en la parte de los pectorales. Es como si los músculos pectorales están como separados, distendidos, y eso hace que, que el pecho quede como descubierto. Cuando
cuando veo ese punto inicial es como si él nunca fue bebé, Ira, porque veo el momento de su gestación y todo, y él siempre está energéticamente como un adulto. Y es como si él le costó mucho encajar en el útero siendo un alma continuamente adulta. Y eso le generaba muchas opresiones y era como un desprecio un poco de su mamá por ser un hombre adulto en un vientre para un niño. Entonces él es como si él tiene una madurez continua o sea, como una madurez estable, no sé cómo decir, es como si Ujú. se clavó en una edad. Yo veo 45 años y es como si su alma siempre tuvo 45 años, Vamos a ese, viviendo cualquier edad física. vamos a ese momento. ¿En qué momento el alma decidió establecerse en esta edad energética de 45 años en cualquier periodo de vida y por qué lo hace así? Vamos ahí. Es como su muerte anterior a esta vida, a Ujú, este cuerpo. Ahí de nuevo veo el pecho desgarrado, veo esa espada clavada como en el pecho y veo a un hermano de Davor, ujú, que es como un hermano menor. ujú. Él cuando muere es como si queda todo el tiempo como un alma errante y así como en esa edad es que entra a ese cuerpo de ese niño que estaba gestándose ahí en su madre, que es Davor, pero en el momento ese de su muerte, él, él se queda como con la imagen del hermano, el hermano le mata pidiéndole perdón y es algo que acordaron entre los dos para poder salvar a más gente. O sea, Davor se transforma como en un héroe, por eso te decía que él muere en esa misma tierra en donde nació y queda como la sangre de él derramada para que ese pueblo continúe su vida. Ok, quiero que vayamos a ver por qué el sacrificio. Vamos a ver qué es lo que lo ata y lo lleva a este sacrificio. Es como si los ojos de él se llenan de lágrimas. Es como si él ve muchas niñas y muchas, o sea, que es como si él lo que busca salvar acá es a la parte femenina ¿Por qué? de su pueblo, porque él siente que la parte femenina es lo que puede dar continuidad. Pero ¿de qué las tiene que salvar? ¿Qué es el peligro que acecha el pueblo para que él tenga que salvar a las féminas de este pueblo? Cuando veo el ambiente es como si él fuera como el gobernante de ese lugar en ese momento. Hay como ataques de, de pueblos vecinos y es como si en esos ataques hay muchas violaciones, hay ultrajes a las femeninas y es como si él está muy cansado de que ultrajen a su pueblo y sobre todo a las mujeres. Ujú. Él hace un trato, em, él hace un trato con su hermano y para que lo mate
y que lo entregue, porque la cabeza de él estaba siendo pedida y por eso eran estos ataques. Ujú. Y para que ya no sigan matando a esas personas, él se entrega, pero él se tenía que entregar muerto. Y él se quedó ahí desencarnado mucho tiempo cuidando ese pueblo como desencarnado. Ok, ¿y el hermano? ¿Qué pasó con el hermano? Y el hermano continuó el trato que él propuso. El hermano siguió lo que él le pidió y ya, o sea, cuando el hermano muere es como si ya no existe la energía de ese hermano. Pero él siguió persistiendo en querer cuidar ese lugar, ese pueblo, y veo que como sus abuelos y su familia y toda la gente que estuvo alrededor de él en ese lugar, de alguna forma pertenecía a esa misma aldea. Ok, a ver, vamos a empezar a trabajar con algo. Primero, quiero que Davor empiece a entender que liberarse, porque él se entrega por esta forma para liberar, pero es una forma de resistirse, es una forma de resistencia. Entonces, lo que quiero que empiece a entender es que la aceptación de la libertad depende de las mismas resistencias que hayan tomado tanto él como los demás acerca del miedo, de la apatía, de la aceptación, de la forma de compasión hacia él y hacia los demás y hacia el sufrimiento. Quiero que empiece a eliminar la forma en que él va viviendo progresivamente el poder de grupos, de cualquier tipo de grupos, familiares, amistades, lo que sea, a través del intercambio de las experiencias de los niveles más bajos de las escalas emocionales por los niveles más altos. ¿Qué quiere decir? Él hace un intercambio de su vida por el sufrimiento, por el temor, por el miedo, por los errores, por las vergüenzas, por las humillaciones, dando para él, hacia los demás, un estatus más alto. O sea, para superar estas emociones de los demás, él se entrega para que puedan subir su nivel vibracional porque él tiene un nivel vibracional más alto. Quiero que empiece a cancelar la forma de ayudar a los demás a entender o a incrementar la autoestima o el autoconcepto a través de estas formas de relacionarse con los demás. Bueno, él trabaja eso mucho en las costillas. ¿Mm? Es como si cuando le dabas el comando, es como si cada costilla pertenecía a personas y a formas diferentes. Y es como si toda esta estructura de la caja torácica, todos los huesos estaban como entregados. Y esta forma hacía que su respiración muchas veces incluso de punzadas duela, como acá en los Ujú. laterales, como y un corte y vuelve y se incorpora de nuevo, pero eran como por momentos como si parecían sustos y en realidad eran como momentos en los que se separaba un pedazo energético de él para subsanar una situación externa o de otra persona. Y cuando le comenzaste a decir esto, es como si esta parte de toda su caja, desde el ombligo Ujú. hasta la parte de los hombros, Ujú. comienza a reconstruir sus partes, sus pedazos y comienza esta parte de los pectorales como un músculo a unirse, a cerrarse,
ahí es cuando, o sea, porque el corazón de él estaba continuamente expuesto Ujú. ante todas las situaciones porque él estaba ahí, tenía su corazón, pero el corazón estaba abierto completamente. Y esta forma hizo que él comience a proteger toda esa parte que es muy suya y que comienza a regenerar internamente. Claro, quiero que empiece a aumentar primero su vitalidad y su bienestar para empezar a superar y a entender todo lo que ha gestionado por entrega, por apariencia, por bondad. ¿Para qué? Para que estas áreas empiecen a dar, fíjate bien, más destreza emocional, porque él tiene claro sus emociones, pero no las sabe expresar porque las tiene revueltas contra lo que entrega y contra lo que recibe y contra lo que da. Pero sobre todo, quiero que produzca un mayor nivel de abundancia, tanto físico, emocional, energético y mental, para desarrollar esta confianza que produce mucho más riqueza, tanto material, emocional, porque genera una forma de empezar a compartirse de una forma distinta. Y quiero que lo empiece a trabajar desde los pulmones. Cuando le dijiste eso, lo primero es como si comienza a volver a inhalar, porque la Mm. inhalación era corta, la exhalación era muy larga. Entonces, en esa forma es como si el pulmón de él comienza a tomar aire más puro, pero comienza a expulsar muchos hedores, como olores muy fuertes contenidos en su cuerpo de toxinas que él iba absorbiendo en los procesos de dar, él tomaba, pero tomaba desechos de los demás. Entonces, cuando él comienza a hacer este cambio, es como si el pulmón de Davor comienza a regenerarse desde adentro y comienza a cambiar todo. Es como si el pulmón de él energéticamente hubiese tenido como una especie de POC, como una persona que Ujú. fumó mucho tiempo y ese pulmón comienza a cambiar de fisionomía energética y comienza a modificarse toda la zona torácica y el diafragma también. Quiero que empiece a identificar una nueva frecuencia vibratoria para que no conecte ya con personas que siempre, de alguna forma consciente e inconsciente, lo van a relacionar con el sacrificio. ¿Por qué? Porque es algo que le están reafirmando que trae de esta otra vida. Quiero que empiece a conectar con personas que vibran a esta nueva frecuencia vibratoria, a esa nueva frecuencia mucho más alta, fuera de este rango, para empezar a debilitar esta parte que lo hace sentir indefenso. Quiero que corte y empiece a reemplazar la forma de relacionarse con personas que de alguna manera van a buscar esta forma de mediocridad o de resistencia para que él los vuelva a sacar adelante. Quiero que empiece a trabajarlo desde esta forma, primero del corazón, de los pulmones, pero del sistema nervioso periférico. Trabajó mucho más en el sistema nervioso en la parte izquierda. Ujú. Es como si todo el brazo izquierdo, toda la relación con el corazón comienza porque estaba como necrosado él, y es como si la mano estaba inflamada, la mano izquierda, y esta forma es como si hacía que siempre esté drenando la energía por la mano izquierda. Cuando le dijiste esto, es como si cambia esa estructura
regenera todo eso, pero también se regenera como la forma celular de su piel, haciendo que esa vibración se modifique desde lo que va saliendo de sus poros. Quiero que empiece a redireccionar toda la energía que va utilizando conscientemente o inconscientemente en mecanismos de escape para salir de situaciones, volver a tomar situaciones y volver a arrancar. Quiero que empiece a observar la totalidad de las relaciones y quiero que empiece a entender lo que es la trivialidad de los conceptos que se manejan quizá en el amor de familia, el amor de pareja, el amor al trabajo, que son trivialidades para que él empiece a buscar en él una nueva expresión asociada a su gran cantidad o capacidad energética de sacar, demostrar, expulsar y crear nuevas formas y empezar a eliminar todas las programaciones lineales y programáticas a través de cómo iba él gestionando la forma conductual, las relaciones interpersonales, la conciencia y la espiritualidad y la forma de relacionarse con deudas energéticas que no correspondían a él. Quiero que empiece a eliminar toda la forma de acceder al control para que otros no sufran y él sacrificarse por los demás. Y quiero que lo haga en todos los planos de existencia y quiero que empiece a dejar ir todas las limitantes creadas y aceptadas para sentir que está cumpliendo un mecanismo que no corresponde ya a este momento físico. En un primer momento, cuando le ibas dando el comando, es como si él comenzó a mostrarme un montón de imágenes que de alguna forma fueron como sus patrones de creencia y sus programas Ajá. en cuanto a lo que son roles sociales en Ujú. general. O sea, cómo se ve la mujer, cómo se ve el hombre, cómo tiene que ser cada rol dentro de una estructura social, y esa forma fue como que él fue sacando como láminas, como Ujú. pósters de imágenes diferentes, que las fue eliminando porque eran como constructos muy limitantes para su forma energética. Ujú. Y cuando comienza a hacer eso es como si la fibra muscular comienza a volver a regenerarse, porque es como si todos sus músculos estaban como sin fibra, como con una masa muscular reducida, y eso iba haciendo que todo su cuerpo se vea como muy flaco y muy débil. Entonces, cuando empieza este proceso de regeneración, él comienza a verse como con un poco más de musculación y Ok, más testosterona. quiero que empiece a eliminar la forma en la que él va generando y va tocando programas profundos de los demás para vivir el error y el sentimiento de amor del otro a través de él. Quiero que empiece a eliminar la forma en que busca desaparecer para que el otro se sienta mejor, aunque no desaparezca, pero ante los ojos del otro es como pretendiendo desaparecer para gestionar una nueva forma de emoción. Es como si él desata es como un bucle, Ujú. es como, no sé cómo explicar esta forma, es muy parecido como a este yin yang, Ujú. pero como si fuera un encastre que se meten uno con el otro, y era como una espiral que era una forma de conducta que iba y venía, así hacía una vuelta y volvía al mismo punto. Entonces, cuando le dijiste eso, se ve esa figura y es como si él recorre diferente la figura y comienza a ir como por ese centro, pero para salirse de ese círculo.
igual sigo viendo ahí la figura, es como si él se sale, pero eso está ahí como quieto, mira. Ok, quiero que empiece a trabajar este miedo compulsivo con el que conecta con los demás. ¿Para qué? Para empezar a bloquear sus propias habilidades de materializar, de sanar, de sentirse bien. ¿Por qué? Porque como se entrega a través del otro, es que es como si fuera un alma buena que no le gusta ver sufrir a las demás y como sabe que tiene la capacidad de poderlas liberar a través de su energía, lo hace de forma instintiva, pero no debe de ser así. Quiero que empiece a transformar esta habilidad de ir gestionando en él ciertos bloqueos hacia su fisicalidad para que los demás no sufran. Y quiero que elimine el miedo de pertenecer o de estar o de sentirse en un espacio vacío, bloqueando todas sus habilidades y solamente permitiendo que el otro luzca las suyas y él estar apacible observando. Bueno, cuando él hace eso se va ese símbolo que era como una traba, como un bloqueo. Em, Cuando le diste este comando es como si Davor comienza a encontrar una forma diferente de hacer algo que a él le gusta hacer Ujú, por los demás, porque él prefiere eso, ujú, pero de una forma en la que él no tenga que estar sacrificando su propia energía para que el otro crezca. claro. Entonces, cuando él hace eso, hace de cuenta que es como si su mano, si las palmas de su mano transmitieran una información energética, pero es solo para que el otro visualice cómo es la energía y ya que el otro trabaje a partir de lo que él puede mostrar, Ujú. pero ya no entrega su forma, sino que él exhibe lo que puede ser para el otro. Ok, Y ahí es como lo deja. quiero que empiece a trabajar el rechazo, el resentimiento y el remordimiento para comenzar ahora sus proyectos y sus nuevas formas a partir de él y que ya se libere de todas las obligaciones que le genera o que le puede gestar las creaciones que él ha aceptado, los paradigmas que él ha aceptado acerca de la familia, de estar en pareja, de estar en comunidad, de pertenecer a cierto trabajo, de hacer ciertas cosas, es empezar a liberarse de obligaciones que le van creando conflictos a final de cuentas sin necesidad, porque él no tiene necesidad de vivir esta autocompasión a través del otro, ni de esta inseguridad a través del otro, ni de este sacrificio a través del otro, ni de esta autoaceptación, que entregue lo que le corresponde a cada uno y que cada uno reemplace sus propios programas y que él empiece primero a eliminar toda la forma programática y que empiece a reemplazar todos los programas que tienen que ver, uno, con dinero, dos, con salud, tres, con silencios, cuatro, con apegos y cinco, con miedos. Fueron muchas cadenas que se fueron cortando en Davor, principalmente en las muñecas, en la parte de la nuca, de la cervical, en la zona en donde se conectan todas las terminales Uh -huh, nerviosas. uh En -huh, esa zona había como parecido a esas trampas de oso que tienen los uh pinches, -huh. así por la mitad, pero encajado acá, y esa forma hacía que él tenga ciertos momentos como de cortocircuito energético y esa forma cuando comienza él a eliminar esta forma es como si todos los programas que de alguna forma estaban corriendo en su cuerpo, que eran muchos, que no eran propios, que eran ajenos y que tampoco estaban generando como un aporte ahí, él comienza a eliminar y ahí es cuando se ve cómo él comienza a entender sus vínculos como diferentes y comienza a ver la forma de decidir y de elegir estar con alguien
sin estas formas, es como eran formas oscuras, como Ujú. se ponían velos negros enfrente de las personas y él las veía a través de estas como cortinas, y eso hacía que las relaciones sean distantes. Entonces, cuando comienza él a eliminar estas formas, yo veo que comienza formas diferentes. Es como si él hace patrones de recorrido diferentes para poder llegar a tener como relaciones más saludables, y energéticamente él comienza a vincularse desde un lugar entero, porque es como si su cuerpo comienza a comportarse y a reaccionar distinto ante la energía de otro. Quiero que empiece a entender, y aquí vamos a trabajar a nivel genético, que las cosas buenas de la vida no tiene que luchar por ellas. Las cosas buenas de la vida están ahí. Solamente hay que apreciarlas desde otra perspectiva. No es que tiene que eliminar todo lo que ha vivido hasta hoy, sino que tiene que apreciarlo desde otra perspectiva y ver que todo lo bueno ya está ahí y simplemente tiene que vivirlo sin sufrimiento, sin lucha y con apreciación. Y quiero que empiece a entender la vida como esta aventura que tiene que vivir, pero quiero que empiece a eliminar desde la parte central del citoplasma y del ectoplasma, cambiando la polaridad para equilibrar toda esta forma en que celularmente y el ADN se va relacionando y el RNA se va comunicando órgano por órgano, célula por célula. Cuando él hace esto, es como si él, bueno, primero vuelve a una edad, como que si su alma coincide con su edad biológica. Mm. Y ahí es cuando veo que todos los ciclos de la vida es como que son vividos con la edad biológica que realmente tenía en cada ciclo. Es como si reconstruye toda esa parte que se saltó de Ujú, la edad biológica. ujú. Y cuando hace eso como estructura energética, como alma, es como si el cuerpo comienza a eliminar como formas de arrugas y de pliegues energéticos que habían como en la piel y en los músculos. Y cuando hace eso, es como si aumenta la cantidad de líquidos del cuerpo. Y ahí es cuando hace el cambio de polarización recién en las células, porque es como si el ectoplasma y el endoplasma estaban como muy disminuidos en cantidad, y es como si él no tenía como tanta herramienta para hacer este cambio. Cuando le dijiste eso, eso se normalizó, comienza a fluir, y es como si las células van girando en el otro sentido. Y ahí cuando hace ese giro comienza toda la forma energética de Davor a reconstruirse por completo. Veo cómo va bajando, o sea, comenzó como por la cabeza y empezó primero por el pulmón, siguió por la cabeza y después bajó a la parte intestinal, y ahí se forman las piernas. Quiero que empiece a trabajar en todos los planos de existencia la forma de ir aceptando en su cuerpo y de ir, ay, ¿cómo se llama? Ah, y cuando comes, ¿qué sucede? Se me fue el avión muy feo. Metaboliza. Metabolice, metabolice los minerales, las vitaminas, las proteínas de forma diferente. Primero, en el primer plano, minerales. Quiero que empiece a eliminar la carencia de falta de apoyo. En el segundo plano, vitaminas. Quiero que empiece a entender y a regenerar la creencia y la forma de amar
de amarse y de amar a los demás. En el tercer plano, quiero que las proteínas empiecen a entender lo que es estar cuidándome y haciéndome cargo de mí. En el cuarto plano, los carbohidratos, la forma en cómo manejo y distribuyo mi energía en todo mi cuerpo. En el quinto plano, los lípidos, cómo empiezo a buscar un equilibrio energético, emocional, físico y espiritual. En el sexto plano, el ácido nucleico, cómo empiezo a dar estructura espiritual, biológica y energética convertido en un solo ser que soy yo. Y en el séptimo plano, todo el trisofato de la adenosina, que es la falta de entender mi espíritu que habita en mí. Quiero que empiece a equilibrar todo esto y quiero que lo empiece a vivir eliminando votos y compromisos para ser utilizado o para utilizar energías que ya no corresponden a esta nueva forma energética, y quiero que lo haga desde su mitocondria. Era como la sensación en él fue como una presión fuerte de los laterales que todo el tiempo en la sesión estaba, pero cuando empezaste este comando como que se ajustó la cintura, se ajustó y toda la parte cervical, o sea, toda la parte de la columna vertebral, pero principalmente la cervical, comienza a apretarse, apretarse, y en el momento en que hizo ese cambio a partir de sus mitocondrias, como que hizo una expansión de golpe, y ahí es cuando se afloja todo y comienzan a caer como muchas presiones del cuerpo que mantenían como el cuerpo energéticamente apretado y en estrés, y eso hace como que se descomprima y se ve cómo se organizan mejor todos los órganos que están en la zona abdominal. Es como si esta parte del páncreas, de todo lo que es hígado, estómago, estaban como muy reducido el espacio, y la parte intestinal también. Entonces, cuando le dijiste eso, ahí se acomoda toda esa parte y él tiene como un alivio porque aumenta toda su capacidad respiratoria y toda la capacidad de funcionamiento correcto de sus órganos. Quiero que empiece a activar en él, y no me importa dónde lo encuentre, pero está ahí. Quiero que empiece a activar la forma de vivir sus programas sin límites y empezar a vivir planos sin fronteras, donde él puede crear, manifestar lo que él quiera, como él quiera, a la hora que él quiera, porque tiene el poder, eliminando todas las formas negativas acumuladas en cualquier tiempo, en cualquier espacio, y quiero que las empiece a eliminar estos programas, eliminando la forma de permitir manifestarse en su vida, y quiero que lo haga a través del sistema linfático y del aparato excretor. Bueno, cuando le comenzaste a decir eso, no importa dónde lo encuentre, él me mostró ciática del lado derecho de la pierna, Ajá. el ojo derecho en la parte del párpado inferior, y me mostró el vaso, esos tres Claro. puntos. Uh-huh. Cuando le diste el comando, es como si esa forma comienza el líquido de todos esos lugares a fluir por otros canales y a comenzar a salir a través de intestino por todo lo que es sistema linfático. Y ahí es como si permea hacia la piel directamente, pero a través del intestino. Es como si él utilizó ese órgano para la eliminación. Y ahí es cuando comienza a supurar, es como si el sudor se hace como más espeso, como más grasoso, para eliminar todos estos residuos energéticos. Muy bien. Quiero
Por último, que empiece a eliminar cualquier tipo de adaptación de contrato energético consciente e inconsciente en cualquier espacio y en cualquier tiempo que ahora no se adapte a esta nueva forma de autonomía y de soberanía energética. Bueno, cuando él elimina ese contrato tenía mucha relación con los pezones. Es como si las tetillas estaban como sumergidas como en una forma energética que no era lo que él está vibrando ahora. Entonces, cuando le dijiste que saque ese comando, es como si toda la aureola de la tetilla y del pezón es como si cambió y se achicó, porque Mm, era como si estaba expandida, como si él estuviese como amamantando. hombre Ujú, amamantando. ujú. Y entonces era como un pezón como muy exagerado para un masculino, y él comienza a reducir eso y a quedar como en una forma más natural a su cuerpo físico y a la energía que él está vibrando ahora. Muy bien, ¿cómo ves a Davor, Fede? Mira, lo primero que se nota es una musculación muy fuerte, es como si él cambió toda su estructura hacia lo que se ve, su pecho está cerrado, como Mm, muy distinto a lo que veía cuando entramos, y es como si todos sus huesos se ubicaron, se posicionaron bien en su estructura y él está como con una fisicalidad mucho más fuerte y veo como si toda su estructura está entera, ¿no? ¿Cómo ves ahora esta parte energética de la convivencia con los demás, con las familias, con las parejas, con los compañeros de trabajo, con todo el mundo? Es como si él tiene una forma de resolver diferente. Él comienza a tener mucho mejor vínculo porque es como si a partir de no estar dando su estructura y su energía, él puede vincularse y relacionarse desde un lugar mucho más saludable. Y eso se nota hacia el afuera en una expresión mucho más comunicativa hacia el otro, tanto en la forma emocional como en la comprensión de lo que los otros le hablan o le comunican. Ok, pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a su parte física. Al ejercicio y al agua, le dice. Ok, muy bien. ¿Algo que le quiera decir a Juliana? Que realmente la ama. Hmm, muy bien. Entonces, ¿estás lista para volver? Ujú. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu cuerpo, donde está tu fuerza, donde está tu energía y te sientes muy bien. Sientes tu cuerpo fuerte, grande, generoso, enérgico y maravilloso. A tu ritmo respiras profundo y regresas aquí y ahora. Fede, ¿cómo te fue? Muy bien. Muy bien, muy bien. Davor, ¿sentiste algo durante la sesión? Ah, Energía. 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 Fíjate que pocas veces nos tocan, porque sí hay mucha gente con tu energía, pero pocas veces nos toca gente con tu energía, con tu fuerza y con tu vitalidad. Es algo que debes de aprovechar y de como ya no cederte a los demás, porque en lugar de ayudar a 5 o 6 cediéndote así, puedes ayudar a muchos más
proyectándote en realidad como tu energía es. Muy bien. Dudas, chicos. Dudas, pues, preguntas, qualche No, dubbio, ¿No? qualcosa? no. Muy bien. No? Tú Muy vas a, bien. tú vas a, Gracias, María Federica. tú vas a permitir que la sesión sea pública. ¿Qué senso? Sì, se lo vuoi pubblicare. Prefiere che no. No. Bueno, muy bien. Entonces vamos a cortar aquí la grabación. Entonces, ya corté.